¿Y si toda mi vida ha sido un error? Esta pregunta no grita, llega en un susurro, generalmente en silencio. A las 3 de la mañana, cuando el mundo se detiene y el único sonido que queda es el zumbido de la sangre en tus oídos. No viene de la mente, que está ocupada con planes y preocupaciones. Se eleva desde lo más profundo, desde ese lugar donde el alma guarda sus secretos. Y al principio, lo sientes físicamente. No es solo un pensamiento, es un frío en el pecho, agudo como un fragmento de hielo, que se extiende lentamente desde el centro, haciendo que la respiración se vuelva superficial. Luego viene un peso en los hombros, como si te oprimieran todos los caminos que no tomaste, todas las palabras que no dijiste, todas las vidas que podrías haber vivido, pero no viviste. Conoces este sentimiento, ¿verdad? Con los ojos cerrados, en la pantalla interna, se proyecta una película en silencio. Una película de oportunidades perdidas. Aquí está el rostro de la persona que dejaste ir. Aquí está la bifurcación en la que tomaste el camino equivocado, escuchando a la razón y no al corazón. Aquí está el sueño que traicionaste, llamándolo infantil o poco práctico. Las escenas se suceden y cada una es un reproche silencioso. No es una acusación a gritos. Es la triste constatación de un hecho por parte del juez más imparcial. Tu propia memoria. Este visitante nocturno no pide permiso. Simplemente se sienta al borde de tu cama y te mira con una mirada llena de los fantasmas de quien podrías haber sido. Y en este silencio ensordecedor, su susurro se convierte en la única realidad. Y en ese momento, cuando te encuentras ante este tribunal interno, listo para dictar la sentencia más severa contra ti mismo, quiero que te detengas. Respira hondo y escúchame. Permíteme decírtelo con la máxima claridad. No te estás volviendo loco. Tu vida no es un error. Y este sentimiento, este frío visitante nocturno, no es tu enemigo. Al contrario, este sentimiento es una prueba. La prueba de que dentro de ti vive algo increíblemente honesto y vivo. Algo que se niega a conformarse con medias tintas y compromisos. Algo que todavía recuerda cuál era el diseño original de tu alma. Estas preguntas no les surgen a las personas superficiales. No preocupan a quienes se contentan con poco, a quienes se dejan llevar por la corriente sin mirar nunca en su interior. Este frío, este dolor, es el privilegio de un alma que busca. Es una señal de que tu conciencia se está expandiendo, de que ya no puede caber en los estrechos marcos de la vida que te has construido, quizás por miedo, por sentido del deber o por el deseo de cumplir con las expectativas de otros. Este terror existencial que experimentas no es una señal de fracaso. Es la llamada de tu alma que está cansada de compromisos. Es una señal de que estás al borde de algo mucho más auténtico. Pero, ¿y si estamos viendo esto de una manera completamente equivocada? ¿Y si nuestro código cultural, nuestra educación, nos ha enseñado a leer esta señal al revés? Hazte una pregunta paradójica. ¿Y si este sentimiento no es una sentencia, sino una invitación? ¿Y si la sensación de que te has desviado del camino en realidad significa que tu verdadero viaje interior finalmente está comenzando? Imagina una brújula. En la vida normal, su aguja apunta de manera más o menos estable al norte, a las metas y valores que nos dicta la sociedad. Carrera, familia, estatus social. Seguimos esta ruta y todo parece claro. Pero de repente, a mitad del camino de la vida, la aguja se vuelve loca. Comienza a girar frenéticamente, a temblar, a apuntar en todas direcciones a la vez. Nuestro primer pensamiento instintivo es: la brújula está rota. Pensamos que somos nosotros los que estamos rotos, que hemos perdido el rumbo, que estamos defectuosos. Pero un viajero sabio sabe que la brújula se comporta así por una sola razón. No porque esté rota, sino porque se ha acercado a un campo magnético increíblemente poderoso. A lo que ha estado buscando todo este tiempo, a su verdadero norte. Tu pánico, tu confusión, tu sentimiento de que toda tu vida ha sido un error, no es una avería. Es el giro frenético de la aguja de tu alma que por primera vez ha sentido la proximidad de su verdadera esencia, de su propósito, y los viejos mapas ya no funcionan. Por eso estás aquí.
porque los viejos mapas ya no funcionan y el giro de la aguja de la brújula asusta y fascina al mismo tiempo. Sientes que estás al borde de algo importante, pero no tienes el lenguaje para describirlo. Por eso quiero ser extremadamente claro sobre lo que haremos a continuación. Este video no es una serie de consejos. No te ofreceremos 5 pasos hacia la felicidad, ni afirmaciones baratas para tapar las grietas de tu vida. Eso sería una falta de respeto a la profundidad de tu experiencia. Esto es un mapa del territorio en el que acabas de entrar. Esta es una clave para entender por qué tu camino, que te parece tan erróneo y caótico, en realidad obedece a una lógica superior y oculta. Durante la próxima hora, recorreremos juntos el camino desde este frío terror hasta una profunda comprensión. Aprenderemos a ver el patrón en las grietas de tu vida, y te lo prometo. Al final de nuestro viaje, mirarás tu camino incorrecto, todos tus supuestos errores y arrepentimientos, y por primera vez verás en él el único camino correcto. Así que, si estás listo para dejar de tener miedo a esta brújula giratoria y aprender a leer su lenguaje. Comencemos. Para entender por qué esta crisis se siente tan dolorosa, primero debemos convertirnos en arqueólogos. Debemos, con cuidado, capa por capa, quitar todo lo que damos por sentado y desenterrar los cimientos sobre los que se construye nuestra idea de una vida correcta. Y en la base misma, bajo las ruinas de nuestras esperanzas y decepciones personales, encontraremos el mismo plano antiguo. Llamémoslo el mito de la vida lineal. Este mito nos es muy familiar. Se absorbe con la leche materna, se refuerza en la escuela, se celebra en la cultura. Dice que la vida es una escalera que hay que subir, peldaño a peldaño, sin caídas ni desvíos. Buenas notas, luego la universidad correcta, luego un trabajo prometedor, matrimonio a cierta edad, compra de una casa, crianza de los hijos, y así sucesivamente, hasta la cima, hasta el éxito condicional y una vejez tranquila. Es una ruta prescrita con puntos de control claros. Este mito es increíblemente seductor. Promete orden en el caos de la existencia. Ofrece una instrucción clara y criterios de autoevaluación. Si subes, lo estás haciendo bien. Si te detienes o, Dios no lo quiera, bajas, eres un fracasado. Pero en este esquema hermoso y ordenado, hay un error fundamental y trágico. Ignora por completo la naturaleza de aquello para lo que está diseñado, para un alma humana viva, que respira e irracional. Desde la infancia nos enseñan a dibujar líneas rectas, a valorar la geometría y el orden. Pero ningún árbol, ningún río, ninguna galaxia se mueve en línea recta. Un árbol no crece recto hacia arriba, se curva, se estira hacia la luz. Sus raíces se hunden en la tierra en busca de agua, esquivando rocas. Un río no fluye en línea recta, serpentea, crea meandros, sigue el paisaje, a veces se desborda, cambiando su curso. ¿Por qué decidimos que la vida humana, el fenómeno más complejo y misterioso del universo, debería parecerse a una autopista perfectamente recta? Y aquí es donde nace el sufrimiento. Nos encontramos en medio de nuestro camino sinuoso y único, lleno de desvíos, caídas y revelaciones inesperadas, y nos juzgamos según los estándares de esa línea recta inexistente. Miramos nuestra vida, que se parece a un árbol vivo, y nos culpamos por no ser como un poste de telégrafo. La crisis de la vida desperdiciada es casi siempre el resultado de esta falsa comparación. Es el dolor de intentar encajar un alma viva, cíclica y espiral en un modelo muerto, mecanicista y lineal. Este modelo no es solo una falacia, es una jaula que confundimos con el camino. Ahora que vemos que la jaula de la vida lineal es solo una ilusión, podemos hacer un diagnóstico más preciso de la crisis misma. Y para ello, necesitaremos una analogía muy importante que cambiará toda tu actitud hacia tu dolor. Imagina que la crisis de la vida desperdiciada es la fiebre del alma. Recuerda cómo solemos tratar la fiebre, la temperatura corporal alta. La percibimos como la enfermedad misma. Causa malestar, debilidad, dolor. Nuestra primera reacción es bajarla. Buscamos un antipirético para deshacernos de este síntoma desagradable lo antes posible y volver a un estado normal.
Pero cualquier buen médico te dirá que la fiebre no es la enfermedad. Es un signo de salud. Es una señal de que tu sistema inmunológico está funcionando. La temperatura alta es un mecanismo de defensa, una poderosa respuesta del cuerpo a la invasión de elementos extraños, virus o bacterias. El cuerpo aumenta deliberadamente la temperatura para crear un ambiente insoportable para el patógeno y quemarlo. La fiebre es un fuego purificador. Es un síntoma que indica que en el interior se está librando una batalla por la curación. Lo mismo le está sucediendo ahora a tu alma. Ese sentimiento atormentador de que has vivido la vida incorrectamente, esa angustia existencial, ansiedad, arrepentimientos, es tu fiebre espiritual. Es una respuesta saludable, aunque dolorosa, de tu psique a una vida que se ha vuelto tóxica o extraña para ella. Es una reacción a un virus. El virus de los falsos valores, de las metas impuestas, de la traición a uno mismo. ¿Y qué hacemos cuando comienza esta fiebre del alma? Hacemos lo mismo que con la fiebre corporal. Intentamos bajarla. Nos lanzamos a nuevos proyectos. Buscamos distracciones. Ahogamos el dolor con trabajo, alcohol o relaciones superficiales. Leemos libros de pensamiento positivo, tratando de convencernos de que todo está bien. Pero tratar de deshacerse de este sentimiento con pensamiento positivo o nuevas metas es como bajar la fiebre ignorando la infección. Puedes obtener un alivio temporal, pero la enfermedad que causó la fiebre no desaparecerá. Simplemente se hundirá más profundo, para manifestarse más tarde con una fuerza nueva y aún más destructiva. Por lo tanto, nuestra tarea no es bajar esta temperatura. Nuestra tarea es agradecerle la señal y preguntarnos valientemente: ¿contra qué infección está luchando mi alma? ¿Qué elemento extraño está tratando de quemar con este fuego? Nosotros vamos a mirar más profundo. Si hemos acordado que la fiebre es una señal, ahora es el momento de aprender a descifrarla. Y para ello te pediré que hagas algo que requiere valentía. No por mí, por ti. Quiero que por un momento dejes de ser un espectador pasivo y te conviertas en un explorador activo de tu propia alma. No vamos a analizar toda tu vida. Es imposible. Tomaremos solo un fragmento, una escena de esa película de oportunidades perdidas que tanto te atormenta por las noches. Ahora, por favor, sé honesto contigo mismo. Recuerda ese giro equivocado en tu vida, esa decisión de la que más te arrepientes. Tal vez fue dejar un trabajo prometedor o romper una relación estable. Tal vez fue una mudanza que no cumplió las expectativas o, por el contrario, renunciar a una mudanza por miedo. Elige un momento, el más vívido. Permite que ese recuerdo aflore. Siente esa punzada de arrepentimiento. Y ahora lo más difícil. Deja de lado todos los debería haber y los si hubiera. Olvida por un momento las consecuencias, a lo que condujo. Vuelve al punto antes de que todo saliera mal, al momento mismo de tomar la decisión. Y desde ese punto, pregúntate, ¿qué buscaba realmente mi alma en ese momento? No tu mente, que calculaba los riesgos. No tu ego, que quería aprobación, sino tu alma. ¿Qué necesidad profunda de libertad, de amor, de paz, de reconocimiento, de sentirte vivo, intentabas satisfacer, aunque fuera torpemente? Quizás, al dejar ese trabajo estable, no buscabas irresponsabilidad, sino un respiro. Quizás, al entrar en esa relación incorrecta, no buscabas drama, sino un intento desesperado de sentirte visto. Quizás ese acto irracional no fue un error, sino un intento torpe pero desesperado de tu alma por afirmar su derecho a existir. Por eso te pido ahora, en este mismo momento, que presiones pausa, en serio. Regálate estos pocos minutos de silencio. Esto no es solo ver un video, es trabajo, tu trabajo interior. Hazte esta pregunta y escucha la primera y más silenciosa respuesta que venga de lo profundo. No te apresures, y cuando estés listo, continuaremos. Cualquiera que sea la respuesta que te haya llegado en ese silencio, ya sea un susurro silencioso o una revelación ensordecedora, te pido que la trates con el mayor respeto. Porque lo que escuchaste no fue un pensamiento al azar, no fue una excusa ni una racionalización. Fue una voz, la voz de esa parte más profunda de ti
que intentaba desesperadamente ser escuchada en ese momento de tu pasado. Una voz que quizás ignoraste entonces, pero que te ha vuelto a hablar ahora. Precisamente al estudio de esta voz, de estos misteriosos impulsos internos, dedicó su vida un hombre. Se llamaba Carl Gustav Jung, y debemos presentarlo correctamente. No era simplemente un teórico académico o un psicólogo de consultorio. Era un explorador, un pionero, un cartógrafo del alma. Y lo más importante para nuestra conversación es que no creó sus mapas a partir de conclusiones especulativas. Los creó porque él mismo se perdió. A mitad de su brillante carrera, Jung atravesó un periodo de profundísima crisis personal, que él llamó su encuentro con el inconsciente. Renunció a todas las referencias externas y durante varios años se sumergió en la oscuridad de su mundo interior para trazar sus paisajes, sus habitantes y sus leyes. De este viaje doloroso, pero fructífero, extrajo un descubrimiento fundamental. Cada alma tiene un impulso innato e inexorable, un impulso de volverse completa, de convertirse en lo que está destinada a ser, en toda su plenitud única e irrepetible. Llamó a este proceso individuación. La individuación no es un camino hacia la perfección o el éxito social. Es el camino por el cual una bellota se convierte en un roble y una oruga en una mariposa. Es un proceso interno y orgánico de despliegue del potencial inherente en nosotros. Este es el verdadero norte, hacia el que tiende la aguja de nuestra brújula interior. Y aquí está la idea clave que lo une todo. Mientras el mundo estaba obsesionado con los logros externos, este médico suizo se atrevió a sugerir que la mayor aventura del ser humano ocurre en su interior. Sostenía que cada alma tiene su propio camino único. Y las crisis más dolorosas ocurren cuando ignoramos su llamada durante demasiado tiempo. Hemos llegado al corazón de nuestro mapa. Hemos determinado que la crisis es la fiebre del alma y su causa es ignorar la llamada a la individuación. Pero, ¿qué es esta llamada? ¿De dónde viene? ¿Y qué es este misterioso proceso por el cual nuestra alma está dispuesta a organizar una verdadera revolución, trastornando toda nuestra vida establecida? Para entender esto, necesitamos conocer a las dos figuras más importantes en nuestro mapa interior: el ego y el sí mismo. Nuestro ego es lo que solemos considerar nosotros mismos. Es nuestra mente consciente, nuestro director general, el gerente de nuestra vida cotidiana. El ego planifica, analiza, toma decisiones. Su tarea principal es la adaptación al mundo exterior, la supervivencia y la protección de nuestra personalidad. El ego es el capitán del barco, de pie en el puente y mirando las olas. Pero Jung descubrió que el ego no es toda nuestra personalidad, es solo una pequeña parte visible de un vasto continente. El centro de toda nuestra psique, tanto consciente como inconsciente, es lo que él llamó el sí mismo, the self. El sí mismo es la totalidad. Es el Dios interior, el organizador silencioso, la instancia suprema de nuestra alma. Si el ego es el capitán, entonces el sí mismo es todo el barco, el océano y el mapa estelar por el que hay que navegar. El sí mismo es quien conoce el verdadero destino. Y el proceso de individuación es el proceso mediante el cual el ego, el capitán, aprende gradualmente a escuchar y confiar en la sabiduría del sí mismo, todo el sistema de navegación. Es un camino hacia la totalidad, no hacia el éxito. No se trata de ser mejor, más fuerte o más rico. Se trata de ser uno mismo, en toda su plenitud. Y ahora traduzcamos esto al lenguaje de una metáfora que lo aclarará todo. Imagina que en el momento de tu nacimiento, tu alma era como una bellota. En esta diminuta bellota ya está contenido el proyecto completo y perfecto de un poderoso roble. No de un pino, no de un abedul, sino específicamente de un roble. Este proyecto interno, esta matriz innata de tu unicidad, es tu sí mismo. Tu ego es el jardinero. Su tarea es ayudar a esta bellota a realizar su potencial. Un buen jardinero estudia la naturaleza de la semilla. Le proporciona la tierra adecuada, suficiente agua y luz. Protege el brote de las plagas. Sirve al proyecto contenido en la bellota. No intenta cambiarlo. Pero, ¿qué sucede en nuestro mundo? Al jardinero, nuestro ego,
Se le enseña desde la infancia que los árboles más exitosos y correctos son, digamos, los pinos. Son de hoja perenne, crecen rápido, su madera es muy valorada, y el jardinero, queriendo ser bueno, comienza a intentar desesperadamente cultivar un pino a partir de nuestra bellota. Poda las hojas anchas para que parezcan agujas. Coloca soportes para que el tronco crezca perfectamente recto. Ignora la llamada interna de la bellota, que quiere extender ramas poderosas y nudosas y hundir sus raíces profundamente en la tierra. Y aquí, en este trágico error del jardinero, nace tu crisis. El sentimiento de vida desperdiciada es el grito silencioso de tu roble interior, que se asfixia en un corsé cosido según los patrones de un pino. Tu ego está en pánico pensando, soy un mal jardinero, no consigo cultivar un buen pino. Pero en realidad, tu sí mismo, tu roble interior, finalmente ha acumulado suficiente fuerza para comenzar a romper esos soportes y rasgar el corsé. Por lo tanto, entiende lo principal. Tu crisis no es el fracaso de tu ego, es el triunfo de tu sí mismo. Es la rebelión de tu verdadero yo contra la tiranía de las metas falsas. Es un proceso doloroso pero vivificante en el que tu roble interior finalmente reclama su derecho a ser un roble. Para ver cómo se desarrolla esta rebelión interna en la vida real, dejemos la teoría por un momento y recurramos a una historia. No es la historia de una persona concreta, pero quizás reconozcas en ella una parte de la tuya. Imagina a una mujer. Llamémosla Sara. Sara creció en un pequeño pueblo en la costa. Su infancia olía a sal y algas. El sonido de las olas era su canción de cuna, y el ritmo de las mareas, su diapasón interno. No pensaba en el océano, era parte de él. Conocía su lenguaje sin palabras, el lenguaje del clima cambiante, el lenguaje del grito de las gaviotas, el lenguaje del horizonte infinito que no prometía una carrera, sino un misterio. Su alma estaba en sintonía con este elemento salvaje, cíclico e inmenso. Era su hogar. Pero luego llegaron las voces de la razón y la sociedad. Le decían que el océano era hermoso, pero poco práctico, que el futuro estaba en las grandes ciudades, donde el acero y el cristal perforan las nubes, que el verdadero éxito no se mide por la profundidad de tu mirada, sino por la altura de tu puesto. Y Sara, siendo inteligente y responsable, les creyó. Se fue. Ingresó en una prestigiosa universidad. Se graduó con honores y comenzó a construir una carrera en una enorme y vibrante metrópolis. Y lo logró. Era increíblemente buena en lo que hacía. Subió la escalera, peldaño a peldaño. Su mundo ahora consistía en los ángulos rectos de los edificios, el ritmo preciso de los plazos y la luz artificial de las lámparas de oficina. A los 35 años, tenía un puesto impresionante, un apartamento con vistas panorámicas a las luces de la ciudad y todos los atributos de la vida que le habían prometido como correcta. Se convirtió en ese pino que todos admiraban. Pero por dentro, algo comenzó a morir. Al principio fue una melancolía silenciosa e inexplicable por las noches. Luego vino la sensación de ser una actriz interpretando el papel de la exitosa Sara en la obra de otra persona. Compraba cosas caras, pero no le traían alegría. Iba a eventos sociales, pero se sentía invisible. Sentía un dolor fantasma. El dolor por esa parte de sí misma que había amputado hacía tanto tiempo que incluso había olvidado su existencia. Y entonces empezó a soñar con el océano. Al principio era solo un sonido, un murmullo distante y apenas perceptible de las olas detrás del ruido de la ciudad. Luego los sueños se hicieron más vívidos. Sentía el sabor de la sal en sus labios. Veía las olas rompiendo contra las rocas y cada golpe resonaba en su pecho. El océano la llamaba. Su sí mismo, su verdadera naturaleza, que había ignorado durante tanto tiempo, comenzó a abrirse paso a través del hormigón de su vida ordenada. Su crisis alcanzó su punto álgido un martes cualquiera. Estaba sentada en una reunión importante, presentando un brillante informe trimestral, con cifras y gráficos sucediéndose en la pantalla, y de repente se dio cuenta de que no oía la voz de su jefe, porque en sus oídos resonaba el rugido ensordecedor y abrumador del océano. Y en ese momento lo entendió todo. Su vida no había sido un error.
El error fue elegir vivir la vida de otra persona. Su crisis no fue una avería, fue la llamada de su alma, la llamada del océano que finalmente había roto la presa, la llamada a casa. Quizás la historia de Sara resonó en ti. Quizás tú también escuchaste alguna vez tu propio y único lenguaje del océano. Pudo haber sido el lenguaje de la naturaleza virgen, el lenguaje del arte, el lenguaje del silencio, el lenguaje de la sanación o del servicio a los demás. Un lenguaje que tu mente consideró poco práctico, ingenuo o no rentable. Y tú como Sara escuchaste las voces de la razón y construiste tu vida lejos de sus orillas, en la metrópolis de las expectativas ajenas. Ahora entiendes qué es este sentimiento. Tu sensación de que la vida ha sido en vano es el luto de tu alma por ese océano que dejaste atrás. Es la nostalgia de tu verdadero hogar. Cada punzada de arrepentimiento, cada ola de melancolía inexplicable, es el eco de un oleaje lejano que te llega a través del ruido y el ajetreo de tu vida correcta. Es tu sí mismo, tu naturaleza profunda, que se niega a ser olvidada. O, si volvemos a nuestra otra metáfora, es la añoranza de tu roble interior por el cielo que nunca alcanzó, porque fue forzado a crecer en un invernadero estrecho. Sientes cómo tus ramas chocan contra el techo de cristal, cómo tus raíces se sienten apretadas en la pequeña maceta de los roles sociales prescritos. Le diste a tu árbol todo lo que se consideraba necesario: la mejor tierra de diplomas y logros, el riego regular de salarios y bonificaciones. Pero le privaste de lo principal, el espacio para ser el mismo, el espacio para crecer torcido, nudoso, asimétrico, pero libre. Este dolor que llevas dentro, esta pesadez, no es más que el peso del potencial no realizado. Es la energía de tu roble interior que, al no encontrar una salida hacia arriba, hacia la luz, comienza a presionarte desde adentro. Es la fuerza vital de tu océano que, al estar encerrada, se convierte en un lago estancado y pantanoso de anhelo. Por lo tanto, por favor, escucha la idea más importante que quiero transmitirte hoy. Este dolor no es prueba de tu fracaso, no es una sentencia, no es una señal de que estás roto o de que todo ha terminado. Todo lo contrario. Este dolor es la prueba de que tu verdadera naturaleza sigue viva. Los árboles muertos no sienten que están apretados. Los ríos secos no añoran el mar. Un alma que se ha rendido por completo no siente pena. El simple hecho de que sientas este dolor significa que tu roble interior no ha muerto. Tu río interior no se ha secado. Tu sí mismo todavía lucha por ti. Todavía te envía señales. Esta fiebre, este fuego, es un signo de vida. Tu dolor es un faro y te está llamando a casa. Hemos establecido que tu dolor no es una sentencia, sino un faro. Un faro que te llama a casa, a tu océano interior, a tu verdadero yo. Y este conocimiento lo cambia absolutamente todo. Te transforma de víctima de las circunstancias en el héroe de una gran historia, de acusado a detective. Y ahora que tienes este nuevo rol, te pido que hagas algo audaz. Te pido que vuelvas a tu propia vida, pero con una herramienta completamente diferente en tus manos. No con una regla para medir éxitos y fracasos, sino con una lupa para buscar pistas. Mira tu vida no como una lista de logros y fracasos, sino como una historia de detectives. Un gran misterio que debes resolver. Y la pregunta principal de esta investigación es: ¿en quién se suponía que debía convertirme? Tu sí mismo, tu sabio interior, te ha estado guiando todo este tiempo. No podía hablar directamente con tu ego, porque el ego estaba demasiado ocupado escuchando el ruido del mundo exterior. Así que actuó como un agente secreto, como un guerrillero. Te dejó mensajes cifrados, señales y pistas. Tu tarea ahora es convertirte en un criptógrafo de tu alma. ¿Qué pistas o mensajes te ha dejado tu sí mismo a lo largo de los años? Piensa en los sueños recurrentes, como Sara soñaba con el océano. ¿Qué imagen, sentimiento o trama vuelve a ti una y otra vez en el silencio de la noche? No es un sinsentido, es una carta directa de tu inconsciente. Recuerda tus aficiones extrañas e inútiles. Lo que amabas en la infancia, antes de que te dijeran que con eso no te ganarás la vida.
aquello que te atrae ahora, cuando nadie te ve. Quizás pasas horas estudiando mapas de ciudades antiguas, o lees sobre el cultivo de plantas raras, o te sientes inexplicablemente atraído por la caligrafía. No son solo pasatiempos, son ecos del lenguaje de tu alma. ¿Y qué hay de los impulsos repentinos e irracionales? El deseo de tomar una calle desconocida de camino a casa. El impulso repentino de llamar a alguien con quien no has hablado en 10 años. Una atracción inexplicable hacia ciertos lugares. Libros, películas o piezas musicales que te conmueven hasta las lágrimas, aunque no entiendas por qué. Todo esto no son casualidades. Son las migas de pan que tú, sí mismo, ha ido dejando en el camino para que no te perdieras del todo. Incluso tus mayores errores a menudo no fueron más que intentos torpes de seguir estas pistas. Por eso te invito a unirte a esta gran investigación. Este espacio no es solo una sección de comentarios. Es nuestro departamento de investigación conjunto. Al compartir tu pista, puedes ayudar a otra persona a encontrar la clave de su propio misterio. Comparte en los comentarios. ¿Qué lenguaje del océano olvidaste alguna vez? ¿Qué pistas te dejó tu sí mismo? ¿Qué sueño recurrente? ¿Qué extraña pasión o atracción inexplicable fue ese susurro que ignoraste durante tanto tiempo? Convirtámonos en una comunidad de exploradores que se ayudan mutuamente a descifrar los mapas de nuestros caminos únicos y verdaderos. Ahora que te has convertido en el detective de tu alma y has comenzado a encontrar pistas, te enfrentas a una nueva pregunta. ¿Qué hacer con este conocimiento? Especialmente con los hallazgos oscuros y dolorosos, con los recuerdos de errores que causan tanto dolor. Instintivamente queremos borrarlos, olvidarlos, fingir que no existieron. Pero aquí llegamos al giro más radical y liberador de todo nuestro viaje. A una idea que puede transformar tu carga más pesada en tu mayor tesoro. Tus llamados errores, tus giros equivocados, tus años pasados en la niebla, no son algo de lo que debas deshacerte. Son tu recurso más valioso. Los antiguos alquimistas en sus laboratorios secretos buscaban la manera de transformar metales viles, como el plomo, en oro puro. Pero para los más sabios de ellos, esto no era solo un proceso químico. Era una profunda metáfora de la transformación espiritual. La conversión de la parte oscura, pesada y sufriente de la naturaleza humana en el oro radiante de la conciencia y la totalidad. Y para comenzar esta gran obra, necesitaban una materia prima. La llamaban prima materia, la materia primordial, caótica e informe. A menudo se simbolizaba precisamente con el plomo, un metal pesado, opaco y venenoso. Sin esta materia prima, sin este plomo, toda la obra alquímica era imposible. Tus años equivocados, tus sufrimientos, tu caos, son tu plomo. Son tu preciosa prima materia. Es el pantano de tu confusión, la oscuridad de tu depresión, el peso de tus arrepentimientos. La sociedad nos enseña a despreciar este material, a esconderlo, a avergonzarnos de él. Pero el alquimista del alma sabe, es precisamente en él, y solo en él, donde se encuentra la semilla del oro. Sin este plomo no puede haber oro. Sin esta experiencia dolorosa no puede haber sabiduría. El ego quiere una vida limpia, brillante e impecable. Pero el alma no viene a este mundo en busca de esterilidad, viene en busca de experiencia. De la plenitud de la experiencia, tanto de la luz como de la oscuridad. Sabe que el carácter no se forja en la comodidad, sino en el fuego de las pruebas. Que la compasión no nace de la alegría eterna, sino del conocimiento del propio dolor. Que la sabiduría no es la suma de respuestas correctas, sino la profundidad de la comprensión nacida de muchos errores. El alma no está interesada en la comodidad, está interesada en la profundidad, y la profundidad no se alcanza evitando la oscuridad, sino atravesándola. Tu camino equivocado no fue un error. Fue una etapa necesaria para recolectar el material alquímico para tu gran obra. Si nuestros sufrimientos y errores son el plomo precioso para nuestra transformación, ¿de qué está compuesto exactamente este plomo? ¿Qué es esta materia pesada y oscura con la que tenemos que trabajar? Jung le dio un nombre a este fenómeno. Lo llamó la sombra. La sombra no es el mal en el sentido bíblico.
La sombra es nuestro equipaje psicológico invisible. Es el baúl en el sótano de nuestra alma donde, desde la infancia, hemos arrojado todas aquellas partes de nosotros mismos que considerábamos inaceptables, malas o inapropiadas. Nuestra ira, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestra sexualidad, nuestra naturaleza salvaje, nuestra vulnerabilidad. Pero no solo eso. Allí también va nuestro oro incómodo, nuestra fuerza creativa no reclamada, nuestra ambición reprimida, nuestra alegría no expresada, si no se ajustaban a las expectativas de nuestra familia o sociedad. Creamos la sombra para sobrevivir, para ser amados y aceptados. Formamos una fachada hermosa y socialmente aprobada, nuestra persona, nuestra máscara, y escondemos todo lo que no se corresponde con ella en la oscuridad. El problema es que lo que escondemos no desaparece. Acumula energía, espera su momento, y ahora mira tu camino equivocado a través de este prisma. Muy a menudo nuestros actos más irracionales, nuestras decisiones más destructivas, no fueron otra cosa que la rebelión de la sombra. Fueron intentos inconscientes y desesperados de nuestra psique por vivir aquellas partes de nosotros mismos a las que les negamos el derecho a existir. ¿Ese romance equivocado que destruyó tu vida estable? Quizás fue tu pasión reprimida que ya no podía permanecer enjaulada. ¿Esa renuncia repentina a un trabajo ideal? Quizás fue la rebelión de tu artista interior, asqueado de los informes corporativos. ¿Ese estallido de ira del que te arrepientes? Quizás fue el grito de tus límites personales que permitiste que se violaran durante demasiado tiempo. La sombra siempre busca la integración. El alma no tolera la división. Y si no encontramos una manera consciente de dar voz a nuestras partes sombrías, irrumpen en el exterior, de forma torpe, destructiva, caótica. Por eso la salida de la crisis no es una lucha externa. No es cambiar de trabajo, de pareja o de ciudad, aunque a veces eso se convierte en una consecuencia. La verdadera salida es un valiente trabajo interior. Es dejar de huir de lo que hay en tu sótano y finalmente bajar allí con una linterna. Es dejar de luchar con tu sombra y empezar a hablar con ella. Esto requiere un coraje inmenso. Es mucho más fácil culpar a los demás o al destino. Pero el único camino hacia la totalidad es enfrentarse a lo que desprecias en ti mismo y en lugar de preguntar, ¿cómo me deshago de esto? Hacer una pregunta completamente diferente. ¿Qué has venido a enseñarme? Bajar al sótano con una linterna. Enfrentarse a la sombra. Hacerle una pregunta. Suena como una poesía poderosa pero aterradora. Pero ¿cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo iniciar este diálogo si durante décadas solo has practicado un silencio ensordecedor hacia estas partes de ti? Aquí no te ofreceré un sistema complejo ni un plan paso a paso. La gran obra del alma no tolera un enfoque mecanicista. En su lugar, te ofreceré algo mucho más simple y a la vez más profundo. Una nueva actitud interna. Una práctica que podría llamarse el arte de escuchar. No requiere de ti nada más que un bolígrafo, papel y unos minutos de silencio. Esta herramienta es llevar un diario, pero no como nos enseñaron en la escuela. No es un informe de los acontecimientos del día. Es un espacio sagrado para el diálogo. Así es como funciona. Elige un sentimiento que te preocupe más, esa misma fiebre del alma. Puede ser tu melancolía crónica, tu ira repentina, tu apatía paralizante. No intentes analizarlo. En su lugar, dale una imagen. Imagínalo como un ser vivo, como un mensajero que ha venido a ti con una noticia. Quizás tu melancolía es una figura gris y silenciosa con una capa. Quizás tu ira es una bola de fuego comprimida. Ahora abre el diario, y en un lado de la página escribe una pregunta dirigida directamente a este ser. No por qué siento melancolía, sino, querida melancolía, te veo. ¿Por qué has venido a mí hoy? ¿Qué quieres mostrarme? No cómo me deshago de la ira, sino ira, siento tu fuerza. ¿Qué límite importante para mí ha sido violado? ¿Qué intentas proteger? Y luego escucha, y en el otro lado de la página, escribe todo lo que te venga en respuesta. No edites, no censures, no intentes ser lógico. La respuesta puede venir en forma de una sola palabra, en forma de un fragmento de recuerdo, en forma de una imagen o una metáfora.
Tu tarea es simplemente ser un secretario que registra imparcialmente el mensaje. Incluso si la respuesta te parece un disparate, escríbela. El objetivo de esta práctica no es obtener una respuesta inmediata y clara que resuelva todos tus problemas. El objetivo está en el acto mismo de atención respetuosa. Cada vez que te sientas a este diálogo, construyes un puente hacia tu inconsciente. Les muestras a estas partes rechazadas y sombrías de ti mismo que estás dispuesto a escucharlas, que ya no son enemigos, sino aliados. Tu tarea no es encontrar respuestas, sino aprender a hacer las preguntas correctas a tu mundo interior. Dejar de ser un dictador para tu alma y convertirte en su oyente atento. En este simple pero regular acto de escucha reside toda la magia. Esta es la alquimia práctica. Quizás escuchando todo esto sobre la alquimia, la sombra y los diálogos con tu propia melancolía, todavía te sientas débil. Quizás, en el fondo de tu alma, resuene un pensamiento. Todo esto es demasiado complicado. Estoy roto. No tengo fuerzas para este trabajo. Es un sentimiento natural. Después de todo, toda tu energía se destina a mantener la fachada, a luchar contra esta fiebre interna. Pero estoy aquí para decirte algo con absoluta certeza. Te equivocas en tu autoevaluación. Te equivocas radicalmente. El simple hecho de que estés experimentando esta crisis es una prueba irrefutable de tu madurez y fortaleza psicológica. Piénsalo. Las estructuras débiles no sufren crisis profundas. Una choza endeble no se ve sacudida por dudas fundamentales. Simplemente se derrumba con la primera ráfaga de viento. Una persona superficial no experimenta terror existencial, simplemente encuentra una nueva distracción. Para sobrevivir al cambio tectónico interno que estás experimentando, se necesita una base increíblemente sólida. Se necesita un alma con una profundidad y un potencial enormes. Lo que te está sucediendo no es una crisis de debilidad, no es una patología, es una crisis de crecimiento. Es el dolor que siente la semilla cuando su dura cáscara se resquebraja para dejar salir el brote. Es la incomodidad que siente la serpiente al mudar su vieja y apretada piel. Es la desorientación de la mariposa que deja de ser oruga, pero aún no sabe que tiene alas. No te estás rompiendo, te estás expandiendo, y esta expansión siempre es dolorosa. Tu psique es lo suficientemente saludable como para provocar esta fiebre. Tu alma es lo suficientemente fuerte como para soportar este fuego purificador. Esta llamada a la individuación no llega a todos, llega a aquellos que están listos, a aquellos que han acumulado suficiente experiencia de vida, suficiente plomo, para que exista una posibilidad real de fundir oro a partir de él. Así que la próxima vez que te sientas roto y perdido, recuerda mis palabras. Esta crisis no es un castigo por tus errores, es una iniciación, es una señal de respeto de tu propia alma, que cree en ti más que tú mismo. Esta crisis no te fue dada para romperte. Te fue dada porque tu alma sabe que eres lo suficientemente fuerte para soportarla y renacer. Comenzamos nuestro viaje con una sola pregunta, susurrada en el silencio de la noche. ¿Y si toda mi vida ha sido un error? Hemos pasado por la deconstrucción de mitos, por las metáforas de la fiebre y la alquimia. Hemos descendido a los sótanos de la sombra. Y ahora, después de todo este camino, estamos listos para dar la respuesta final. Y la respuesta es esta. El planteamiento mismo de la pregunta era incorrecto. Estábamos juzgando una obra de arte con las leyes de las matemáticas. Estábamos tratando de evaluar el camino vivo y sinuoso del alma, usando la regla muerta de las expectativas sociales. Ahora hagamos otra pregunta. ¿Y si tu vida no fue un error? ¿Y si fue un laberinto? No lo confundas con un laberinto rompecabezas, donde hay callejones sin salida y caminos equivocados, sino con un laberinto antiguo y sagrado que tiene un solo camino, el único correcto, aunque largo y sinuoso, hacia el centro. ¿Y si este laberinto fue construido a propósito para que te perdieras? Para que sus interminables giros y retornos agotaran a tu ego, le quitaran su autoconfianza y su ilusión de control. Y si cada giro equivocado, cada muro con el que te topaste, no fue un obstáculo, sino parte de un diseño genial. Un diseño cuyo propósito es hacer que dejes de buscar la salida por fuera. Y sí, desesperado por encontrar esa salida externa,
agotado y vacío, en algún momento simplemente te sientas en el suelo en el centro mismo de tu confusión y por primera vez comienzas a cavar hacia abajo, a cavar en lo profundo de ti mismo, a través de las capas de dolor, miedo y arrepentimiento, a cavar hacia ese tesoro que estuvo escondido bajo el centro mismo del laberinto desde el principio, hacia tu sí mismo, hacia tu verdadero yo. Todo el camino fue solo para llevarte a este punto, el punto donde el viaje exterior termina y comienza el interior. El camino equivocado no es una desviación de la ruta, es la ruta. ¿Y ahora qué? ¿Qué te espera más allá de esta hora, de esta comprensión? No te prometeré que a partir de mañana tu vida se convertirá en una navegación tranquila y sin nubes. Eso sería una mentira. Las tormentas de la vida no dejarán de rugir. El mundo exterior seguirá presentando sus demandas y lanzando sus desafíos. Los problemas no desaparecerán por arte de magia. Desaparecerá algo más. Desaparecerá la sensación de que estás perdido en esta tormenta. Porque ahora tienes algo que no tenías antes. Una brújula interna en la que estás aprendiendo a confiar. La aguja de tu alma ya no gira en pánico. Ha encontrado su verdadero norte. E incluso si las olas arrojan tu barco de un lado a otro, sabrás en qué dirección moverte. Adquirirás la capacidad de distinguir la voz de tu sí mismo del ruido ensordecedor de las opiniones ajenas. Con esto vendrá también una confianza profunda y tranquila en la vida. No una fe ciega en que todo saldrá bien, sino una comprensión sabia de que todo lo que sucede es necesario. Empezarás a ver la lógica oculta, incluso en los eventos más dolorosos. Cada callejón sin salida, cada retraso, cada encuentro no se percibirá como una casualidad o una maldición, sino como parte de tu plan de estudios único, diseñado por tu propia alma. Pero el cambio más importante ocurrirá cuando mires hacia atrás. Esa película de oportunidades perdidas que te atormentaba por las noches comenzará a cambiar. Las escenas seguirán siendo las mismas, pero tu mirada cambiará. El montaje será diferente, y comenzarás a ver tu historia no como una cadena de arrepentimientos, sino como el mito de un héroe, tu mito personal, donde cada fracaso fue un descenso necesario al inframundo, cada error un encuentro con un maestro de la sombra, y cada cicatriz una señal de la sabiduría adquirida. Hemos llegado al final de nuestra hora juntos, pero no al final del camino. Y antes de despedirnos, quiero darte las gracias, no por ver, sino por tu valentía. La valentía de quedarte contigo mismo cuando duele. La valentía de mirar en esos rincones del alma de los que la mayoría huye toda su vida. La valentía de cuestionar toda tu historia para encontrar en ella un significado más profundo. Este viaje requiere una fuerza inmensa, y tú la has demostrado. Gracias por tu confianza, en mí y, lo que es mucho más importante, en ti mismo. Este camino, el camino de la individuación, a menudo se siente muy solitario. El mundo que te rodea habla el lenguaje de los logros externos, mientras tú aprendes a hablar el lenguaje del alma. Parece que nadie entiende la complejidad de tus procesos internos, pero hoy has aprendido que no estás solo. Eres parte de una tribu invisible, la tribu de los buscadores, aquellos que sienten intuitivamente que detrás de la superficie de la vida se esconde algo más. Aquellos que no buscan respuestas fáciles, sino una profundidad verdadera. Aquellos que están dispuestos a cambiar la ilusión de un mapa simple por la realidad de un territorio misterioso. Bienvenido a la comunidad de exploradores. Aquí, en este espacio, no necesitas fingir. Tu dolor es comprendido. Tus búsquedas son respetadas. Tu camino, con todas sus curvas y supuestos errores, es valioso. Estás en casa. Este viaje hacia el interior no termina aquí. Hoy solo hemos trazado las principales referencias en el mapa. Pero el territorio en sí es ilimitado, y en él todavía hay muchas tierras inexploradas, bosques oscuros y cumbres resplandecientes. Este canal fue creado como un recurso para tales viajes, como un depósito de mapas, herramientas e historias para aquellos que se han atrevido a seguir el camino de la individuación. Por lo tanto, si lo que hemos hablado hoy ha resonado profundamente en tu alma, si has sentido que esto es el comienzo de algo importante,
te invito a suscribirte. No para aumentar un número, sino para continuar este camino juntos, para que siempre tengas acceso a este espacio donde se habla el lenguaje de tu alma. Y si este video te ha servido de luz en la oscuridad, te pido que le des un me gusta. En nuestra comunidad, esta acción tiene un significado especial. Tu me gusta no es solo una cifra para un algoritmo, es un faro. Es una señal silenciosa para otros buscadores que ahora mismo vagan en la misma niebla en la que una vez estuviste tú. Es tu forma de decirles, yo estuve aquí hay luz, no estás solo. Y para terminar, quiero dejarte con un pensamiento que puede convertirse en tu brújula en los momentos más oscuros, que sea tu ancla cuando las olas de la duda y el miedo te abrumen. Recuerda, tu alma conoce el camino, confía en su sabiduría, incluso cuando te guía a través de la oscuridad.